Bueno, pues si habéis visto un poco la descripción de la charla, va a ser un pequeño tour sobre las técnicas de inyección de dependencias que hay disponibles en Scala. Eh, He dejado algunas fuera, pero bueno, están un poco las más conocidas. Y bueno, pues yo soy Roberto Serrano, trabajo de desarrollador backend en Blue Indigo, antes Viva, con esto del rebranding y demás. Y bueno, trabajo con Scala y Play normalmente. Ahí tenéis mi repositorio. Luego, bueno, un poco la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, pues bueno, ¿por qué nos interesa la inyección de dependencias? Un poco, ¿qué es? Y bueno, creo que todos sabemos o tenemos una cierta idea de lo que es, pero voy a recordar la idea, ¿no? Un poco los conceptos principales por encima. Y bueno, una dependencia al final es, en nuestro código podemos tener llamadas a otras partes de nuestro programa, podemos estar llamando a librerías de terceros y bueno, eso genera una dependencia en nuestro código, ¿no? Este concepto de la inyección de dependencias está relacionado con la inversión de control. El control... Vale. Sí, vale. Gracias. Bueno, en una aproximación naive, ¿no? Pues las dependencias en nuestro código estarían manejadas, digamos, por ese propio código. Lo que perseguimos con la inversión de control es eliminar ese control que tiene cerrado, digamos, esa parte de nuestro código y llevarlo afuera para tener la flexibilidad de introducir comportamientos, ¿no? Esto va a producir pues que nuestro código sea más modular y reutilizable, nos va a facilitar el testing porque vamos a poder inyectar otros comportamientos y bueno, esa es un poco la idea. En el ejemplo que voy a utilizar va a ser una pequeña aplicación de juguete, va a ser como un manager, digamos, bueno, una aplicación para controlar un meetup y vamos a tener una dependencia sobre un repositorio de usuarios, un repositorio de grupos y luego un pequeño manager para controlar cuando una persona se une, cuando un usuario se une a un grupo, cuando sale de él y además ese manager va a tener otra dependencia sobre un notificador. Vale, lo primero que voy a explicar va a ser esa aproximación naive que estaba contando, en la que las dependencias que tenemos en nuestro código pues están manejadas dentro de él sin dejar escapar el control hacia afuera. Se puede conseguir en escala, por ejemplo, pues poniendo unos valores privados e instanciando ahí las propias dependencias. Esta solución pues tiene el problema que ya comentaba antes de la falta de flexibilidad y la opacidad. Bueno, una posible solución a lo mejor sería poner eso mutable, ¿no? Y desde fuera intentar setearlo, pero bueno. ¿Cómo va a afectar esto al testing? Pues en el caso de esta aproximación naive, no veríamos las dependencias desde fuera, tenemos instanciada, en este caso, la aplicación completa desde fuera. Y bueno, lo que pasa aquí es que cuando vamos a probarla, pues con unos cuantos datos de prueba, lo que no vemos es que internamente podría estar llamándose a ese notificador, que puede ser la implementación real y estar enviando emails o SMS a los usuarios. Quizás en este ejemplo es un poco tonto, pero con un procesador de tarjetas de crédito, pues implicaría que ya no podríamos hacer el
test sobre el desarrollo diario y demás, sino que tendríamos que ir a entornos un poco más de integración, tener, digamos, procesadores en pruebas y demás. Vale, entonces, pues como he dicho, tenemos ese código opaco, no es modular, puede ser peligroso e inconveniente y pues no tenemos ninguna flexibilidad para controlar en esos test cómo variar el comportamiento. La primera solución que vamos a ver para la inyección de dependencias es la típica en orientación de objetos, es la inyección manual, y en este caso en escala pues la conseguiríamos introduciendo esas dependencias en la lista de argumentos del constructor, ¿vale? Y bueno, pues esto nos da bastante flexibilidad porque es una técnica bastante sencilla. Las dependencias están explícitas, las vamos a poder ver desde fuera, y el grafo de dependencias que hemos visto en las diapositivas anteriores de esta aplicación de Meetup, ahora lo tenemos aquí, lo podemos construir de una forma explícita como queramos. Antes solo teníamos la instanciación del Meetup y ahora tenemos que ir instanciando todas las dependencias e ir cableando, ¿no?, un poco la aplicación. Donde antes teníamos ese notificador que iba a mandar emails o SMS, ahora podemos poner un stub, una implementación falsa, que a lo mejor solo imprima por consola, por ejemplo. Otra cosa que podríamos hacer sería utilizar objetos falsos, ¿no?, sobre la interfaz que habíamos definido, sobre el trait del notificador, pues crear un objeto falso con alguna librería de mocking, y para cada uno de los métodos del notificador darle un resultado que nos interese para hacer el testing con ese comportamiento. Y bueno, la implementación sería igual, ¿vale? Solo he puesto aquí que esta línea de código pues ahora no notificaría a nadie en la vida real. Ventajas de la inyección de dependencias manual, pues tenemos la total flexibilidad de construir el grafo como queramos. Una ventaja respecto a otras técnicas que vamos a ver es que tenemos seguridad en ese cableado de las dependencias, todo se verifica en tiempo de compilación y bueno, pues es muy sencillo de utilizar, no existe ningún requisito de librería externa, solo necesitamos lo que nos da el lenguaje. Por contra, pues puede ocurrir que en una aplicación muy grande el número de dependencias aumente, la relación entre ellas sea muy compleja y nos cueste mucho hacer ese cableado, ¿no? Otra desventaja sería el orden de inicialización. En este caso, pues bueno, podría llegar a dar un nulo según el orden de esa construcción del grafo. Lo podríamos resolver con evaluación perezosa bueno, pues de lo que hemos visto aquí, de la instanciación esta. En vez de utilizar vals, utilizaríamos lazyval. Vale, lo siguiente, pues voy a explicar un poco, ya que la técnica de inyección manual pues podría tender a llevarnos a una situación donde tengamos que utilizar muchísimos mocks. En orientación a objetos, pues bueno, tendríamos ahí el cliente JSON que lo estamos inyectando en esta clase para... Bueno, esta clase no tiene que ver con el ejemplo, la he sacado solo para esta técnica, ¿no?, de cómo separar los comportamientos. Esto básicamente nos llevaría a tener que moquear ese cliente JSON, mientras que si pasamos, tendríamos que moquear en concreto este método, ¿no? Y mientras que si hacemos otra implementación donde esté más basada en funciones, ¿no?, tendríamos nuestras funciones que serían simplemente aceptarían datos, harían su transformación y los devolverían. Tendríamos que pasar esa dependencia que teníamos anteriormente en el objeto de JSON Client, la sacaríamos afuera a
una especie de generador de datos que sería el que alimentaría la función o el método que implementa la lógica de negocio. Esta sería una buena técnica para la inyección de dependencias manual, para dividir un poco, para mitigar el problema de los mocks. De lo siguiente que voy a hablar es de Wiz. No sé si lo utilizáis muchos de vosotros. Ahora con Play, bueno, lo introdujeron y bastante gente lo está utilizando. Creo que en Java también se utiliza bastante, ¿no? Y bueno, es un framework de inyección de dependencias en tiempo de ejecución. La técnica que hemos visto anteriormente, el cableado lo estábamos realizando de una forma estática, nos iba a avisar de si nos faltaba alguna dependencia o no, nos iba a comprobar que todos los tipos estuvieran correctos. Y bueno, pues en este caso en Wiz lo que haría sería hacerlo en tiempo de ejecución por reflexión, ¿no? Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es el mecanismo de cableado. En Wiz lo que tenemos son módulos que se le pasarán a la factoría de creación de inyectores y bueno, pues eso llamará a la configuración, a este método de configuración, y entonces en ese momento será cuando busque las dependencias. Bueno, aquí creo que sí da error si para un determinado trade le está dando una implementación que no es de ese tipo, pero ahora comentaré cuál es el problema con esto. Bueno, con lo anterior de los módulos, lo que podemos hacer es tener varios módulos que nos implementen distintos cableados que nos den varios perfiles de funcionalidad. Y la inyección propiamente dicha sería muy parecida a la inyección manual, solo que en este caso tendríamos anotaciones, marcaríamos la clase, pues en este caso son anotaciones de singleton para que nos devuelva siempre la misma instancia, el inyector, pero pueden haber otras, ¿no? Hay anotaciones pues para generar otros comportamientos como scoping y demás, me parece. Bueno, teníamos la anotación de inject en el constructor y el propio framework sería el que se encargaría de buscarnos la dependencia e inyectarlas todas en ese constructor. Y bueno, un poco por probar cómo sería, ¿no?, la entrada al programa, pues para probarla podríamos tener módulos de test, pues en este caso de nuevo el notificador. Lo que haríamos sería darle la implementación que ya teníamos antes de nuevo del stub, y a la hora de crear el inyector podríamos sobreescribir el módulo, podríamos sobreescribir el binding que habíamos hecho en el otro módulo para esa clase, el notificador, con esta de test. Y bueno, una vez que se ha obtenido la instancia de Meetup, todo el resto de la implementación sería similar, el resto del testing. Luego, en este framework en Wiz, lo que sí se puede hacer también es luego, pues, hacer testing también haciendo la inyección manual, no estar limitado solo al framework. Y bueno, pues ventajas de Wiz. Tiene buen soporte de las anotaciones, que te permite tener un control fino. No he puesto el ejemplo en donde tenía las anotaciones, pero se podrían nombrar incluso en el constructor los argumentos para, por si queremos inyectar dos veces la misma clase, pues tenerlos nombrados y darles esa relación, digamos, nombrada. Una ventaja que tiene es que mucha gente que ya ha trabajado con frameworks de inyección de dependencias como Wiz o Spring, que vienen de Java, pues pueden venir a Scala y ponerse inmediatamente, pues si en su proyecto o en su programa están utilizando
este framework, pues ponerse directamente, en vez de aprender otras técnicas que, bueno, pues ahora veremos que son un poco más del lenguaje, más idiomáticas. He puesto automágico un poco por toda la magia esa que lleva por dentro, que está muy bien en algunos casos, porque te lo hace todo más cómodo, pero muchas veces también cuando algo está fallando, toda esa magia no sabes exactamente cómo funciona y puede ser un quebradero de cabeza, ¿no? Y la mayor desventaja del framework y en general la inyección de dependencias en tiempo de ejecución es que se nos podría haber olvidado cablear alguna y bueno, no nos enteraríamos hasta que la aplicación ha arrancado, incluso podría pasar cierto tiempo si la instancia que se va a inyectar pues, no se ha inyectado hasta ese momento. Y bueno, pues es más peligroso, ¿no? Y bueno, ya llegamos a una de las técnicas que son más idiomáticas para Scala. Y en este caso, pues el cake pattern, pues es bastante famoso o era bastante famoso. Y bueno, esta es la estructura un poco en la que está basado. Se basa en componentes y apilamiento de esos componentes para realizar una tarta, digamos. El programa serían capas y capas, ¿no? de este tipo de componentes. Lo que tenemos aquí, pues, bueno, tenemos el componente, luego la funcionalidad que querríamos de ese componente dentro de ese trade que tenemos aquí debajo. Y esto que vemos aquí, que se deja abstracto, pues sería un poco el generador, como un generador de instancias. Pues en el caso que le demos en la implementación concreta un val, por ejemplo, pues ese ya sería como un singleton. En este caso aquí tendríamos de esa funcionalidad que veíamos en el trade, la implementación concreta, y lo que vemos arriba después de la herencia, ¿no? Es un poco esa marca que es un self-type. Esto lo que significa es que este trade va a incorporar también la funcionalidad o va a comportarse como todos los componentes que le pongamos en esa lista, ¿no? Ahora veremos otro ejemplo en el que hay más de uno. Y bueno, dentro de este componente ya tendríamos la funcionalidad del otro. Aquí se ve un poco más claro, ¿vale? Lo que comentaba antes, en este caso el meetup, si os acordáis, pues tenía esas tres dependencias. Lo que vamos a hacer es en la implementación del meetup le vamos a indicar con esos self types siempre sobre los componentes, no sobre las instancias concretas de los componentes. Y bueno, en lo que estábamos viendo de esos generadores de instancias, los podemos estar usando aquí dentro porque el propio Meetup, ¿no? ya tiene esa funcionalidad de todos esos componentes. En este caso no he respetado lo que sería el componente puro del cake pattern, por simplificar un poco. Y bueno, pasaríamos ya a lo que sería de nuevo pues la instanciación completa de la aplicación y cómo probarla. Pues aquí podéis ver esto, que sería la tarta, todo esto serían las capas, ¿no? Hasta completarla. Y pues con cada with le estamos aportando esa dependencia que hemos señalado. Tendríamos que construir todo el grafo de dependencias, entonces además de las que le hemos declarado a la propia implementación del componente, pues le tendremos que dar también todas las dependencias que llevaban las implementaciones de los componentes, que eran sus dependencias. Pues en este caso aquí tenemos otro componente que sería el de prueba, el notificador, de nuevo. Y bueno, ¿qué pasaría? He dicho que le tenemos que dar todo, ¿no? Todas las implementaciones de los componentes. ¿Qué pasaría si quitas el notificador? Pues
el compilador me avisaría de que me está faltando una dependencia para el manager que lo he apilado aquí, ¿no? O sea, en ese sentido sería también igual de seguro que la inyección manual. Y bueno, pues ventajas y desventajas del case pattern, pues ha habido a lo mejor pues durante los últimos años un debate bastante agrio, ¿no?, sobre el case pattern. Al principio, en los inicios del lenguaje parecía que era la panacea, pero bueno, luego pues las desventajas que ya habéis visto es que hay mucho boilerplate para cada uno de los componentes. Tanto boilerplate al final redunda pues en esos tiempos de compilación muy largos, ¿no? Tenemos otro problema, y es que a pesar de que le hemos ido añadiendo esas capas, pues no sabemos tampoco cuál va a ser el orden de inicialización, no está definido. Eso puede ser el mismo problema que en la inyección manual, y no sé si aquí habría forma de solucionar eso, pero y bueno, pues actualmente ya está un poco más en desuso a favor de técnicas más ligeras, como la que hemos visto anteriormente, la manual. Y pues hay por ahí otras variantes que le quitan un poco de boilerplate, pero al final se basan un poco en la misma idea. En librerías que usen el cake pattern, pues tenéis por ejemplo Play, que precisamente pues bueno, introdujeron Wiz y tuvieron ahí un poco ese dilema de que seguir manteniendo, ¿no?, para la inyección de dependencias. Otra técnica pues sería mediante implícitos. Esta técnica pues puede ser un poco más familiar, ¿no?, porque al final no deja de ser que en cada uno de los métodos le estamos añadiendo otra lista más de argumentos, y en este caso lo que tendríamos sería esta palabra reservada implícita. Esto nos va a cambiar un poco cuál es la forma de llamar a estos métodos. En este caso, si veis aquí la implementación del manager, pues si lo quiero hacer con implícitos, esto me va a perjudicar un poco porque en el trade voy a tener que darle la misma lista de argumentos. Me va a contaminar un poco, ¿no?, la función, el interfaz a mi funcionalidad, digamos. Y bueno, la mayor ventaja sería que no tendremos que estar repitiendo la lista de argumentos que hayamos considerado como implícitas. Bueno, el ejemplo que he puesto ha sido la inyección por implícitos en los métodos, pero hay otra variante de la inyección de dependencias con implícitos, que es por el constructor. Pues en vez de tener la lista de argumentos habitual que teníamos en la inyección manual, lo que tenemos es una lista de argumentos implícitos. Sería, pues, bueno, ese método yo no lo he visto mucho, pero no sé si vosotros. Bueno, la instanciación, pues ahora no puede ser más simple incluso que la manual. Ahora lo que estamos haciendo es que, como hemos declarado esa lista de argumentos implícitos en los métodos, nos podemos ahorrar tener que crear la clase con las dependencias, y bueno, ahí pues ya tenemos instanciados todos los componentes, ¿no?, que necesitamos. Están todos como implícitos porque si os habéis fijado en la transparencia anterior, pues podéis ver que están por aquí, ¿no?, el notificador en este caso. Luego aquí en la parte de abajo he puesto que bueno, la lista de implícitos no tiene en principio una restricción de tamaño, y una cosa que sí sucedería sería que en el caso en el que quisiéramos pues introducir implícitamente uno de los argumentos, ya nos obligaría a dar toda la lista completa. Eso pues es una restricción importante.
Y bueno, se queda muy limpio, ¿no? Porque estos métodos que tienen todas las dependencias en la lista de argumentos implícitos, pues como ya están en el ámbito, el compilador con la resolución de implícitos va a buscar cuál encaja en cada hueco y bueno, pues ya no tenemos que preocuparnos de eso. Mm, vale. Pues bueno, no quería dejar de hacer la referencia a las type classes, porque bueno, al final no deja de ser una inyección de dependencias también, ¿no? Solo que en este caso lo que estamos inyectando pues es la type class en sí. Y bueno, el patrón, pues aquí he puesto un ejemplo muy sencillo, el show. Y bueno, pues a la hora, por ejemplo, de tener una sintaxis para, para esa type class, pues muy lo que se necesita inyectar es una instancia de esa type class y la forma que tenemos en Scala de hacerlo es con implícitos. Si no existieran implícitos, pues en Scala no sé si se podrían llegar a construir type classes, pero bueno, sería a lo mejor bastante más complicado. Ventajas y desventajas de los implícitos, pues no son tan bonitos como parecen, ¿no? Al final, las reglas de resolución de implícitos, mucha gente tiene problemas con ellas porque, bueno, son varias reglas. Ya, pues si vinisteis al meetup de Ignacio, veríais un poco cómo, ¿no? cómo se iban resolviendo en qué orden. Y bueno, el mayor problema, pues, es lo que he comentado de la polución, de las listas de argumentos, luego trazar el origen de una instancia que se esté inyectando en la lista de argumentos implícitos puede ser un poco complejo si empezamos a tener varias implementaciones que sean implícitas de ese mismo tipo. Y en el caso de que existieran ambigüedades, pues ya si no podemos resolver esa ambigüedad tendríamos que recurrir a al paso de argumentos explícitos y bueno, perderíamos ese beneficio. La ventaja, pues lo que había dicho de la granularidad, ahora no tiene por qué inyectarse el mismo contexto en cada método, podemos ir variando un poco según la necesidad. De nuevo, no es necesario ningún framework o librería externa y el cableado seguro pues ya nos lo da el compilador. Bueno, parece ser que a lo mejor algo de los implícitos cambian DOTI, por si queréis ir viendo, ¿no? Un poco, informaros un poco más. Y ahora voy a pasar un poco a un par de técnicas que son más funcionales. Esta de los implícitos ya era pues un poco bastante funcional, pero estas serían más puras, digamos. Al final implícitos pues podríamos estar combinándolos con inyección de dependencia manual u otra técnica. Y bueno, esto es una cita de Runner, de su charla bastante famosa de inyección de dependencias, pues no sé cómo es la traducción, pues jodidamente simple o algo así, ¿no? Y bueno, pues la charla está bastante bien, si no la habéis visto, empieza pues parte de funciones y llega un momento de la charla en la que llega a los frimonas. Está bastante interesante. Y bueno, explica un poco cómo son las técnicas funcionales de inyección de dependencias. La primera que vamos a ver sería pues simplemente utilizando funciones. El, en, el núcleo, digamos, de la idea sería basarse sobre todo en la composición de funciones y para eso lo que vamos a hacer es tener todas nuestras funciones currificadas. De esa forma, pues, cuando vayamos aplicando parcialmente, ¿no? Pues la aplicación se va a ir montando prácticamente sola, siempre
que le demos los tipos adecuados, ¿no? Y bueno, podéis ver que no sé si ha salido antes esta función de Join User to Group, pero al final se queda bastante parecido a la anterior implementación, no hay mucha diferencia. En este caso lo que le estoy pasando es, como primer argumento de la función, pues sería una tupla con esa cosa, que son type alias para funciones. Os lo voy a enseñar en la próxima diapositiva. Y bueno, pues aquí tendríamos la función ya pues para ir resolviéndola, para ir aplicándola parcialmente. En esta aproximación, pues nos alejamos un poco de la implementación de la definición de la funcionalidad, a lo mejor con traits, y podemos ir directamente a dar la implementación de nuestras funciones. La sintaxis esta pues puede ser un poco engorrosa, pero siempre podemos coger métodos que tengan las mismas listas de argumentos con los mismos tipos, y con la eta expansion podríamos llevarlo a un valor, ¿no? O sea, si vemos que se puede quedar muy engorroso con la sintaxis de arriba, siempre podríamos pasar un poco a la de abajo. Y bueno, estos son los type alias que estaba usando. Hay algunos que se repiten, pero bueno, la cosa sería llegar a encontrar pues las firmas de las funciones que fueran un poco más específicas y nos permitieran no cometer errores luego al inyectar las funciones, al componerlas. Porque, por ejemplo, getUser y deleteUser pues tienen la misma firma, y donde necesitásemos ese tipo pues podríamos equivocarnos y añadir la que no es. Bueno, sería peligroso también en el caso de que se produjera algún efecto en esas funciones. En este caso, pues bueno, ahí no está señalado en el tipo, debería haber algo en ese tipo que nos indicase que puede haber un efecto. Vale. Y pues lo más interesante de la técnica es la total composición que tenemos. Aquí, pues en vez de estar instanciando clases, como estábamos haciendo antes, aquí lo único que definimos es un poco en cada valor, para la funcionalidad que luego aquí queremos implementar, qué funciones nos van haciendo falta y las vamos componiendo. En el caso del notificador, pues si tenemos todavía la implementación aquella que estaba en una clase, pues si ya lo tenemos instanciado por ahí, podríamos pasarle al manager directamente ese método. En este caso era un método, pues el addUserToGroup pues lo aceptaría igual que una función. Y bueno, sobre todo pues se puede ver en el joinUserToGroup que teníamos en la diapositiva anterior, ¿vale? Si os fijáis, pues en la primera lista de argumentos, digamos que eran las dependencias que teníamos en el ejemplo de la inyección pues manual, ¿no? Y en este caso lo que tendríamos que hacer sería pasarle las funciones que necesitamos. Los dos de arriba los dejé también como objetos, ¿no? Pero bueno, en ese caso lo único que me interesaba era sacar de ahí pues lo de getUser y demás. No me hacía falta poner otro valor más con eso. Y vale, pues sí, al final la implementación es prácticamente idéntica a lo que teníamos antes, solo que ahora pues lo único que existen son las aplicaciones, ¿no? De la función. En este caso ya estábamos aplicando la primera lista de argumentos, eso nos devuelve otra función y aquí volveríamos a aplicar
pues los dos que nos quedaban en esta segunda lista de argumentos. El beneficio de esta técnica, pues no existe ninguna técnica, ¿no?, que tenga mayor potencial así de composición. Al final, en programación funcional, todo se reduce a las funciones y puedes ir añadiéndoles por encima algún encapsulamiento para dotarles de más comodidad, pero esto es lo que te termina dando todo el potencial. A partir de esto puedes construir hacia arriba. Puedes utilizar las dos sintaxis que hemos visto, la currificada o la del método. Y bueno, pues lo que estaba comentando anteriormente, que puede haber un poco de peligro ahí, ¿no?, si no tenemos especificado en los tipos claramente cuáles son, para que las funciones se distingan lo suficiente, y pues la sintaxis de la corrificación, que ya hemos visto un poco cómo era. Ahora pasamos a otra técnica que es un poco más compleja, el reader, pero bueno, en el fondo no deja de ser como envolver funciones, ¿no? Lo único que estamos haciendo es añadirle pues facilidades para componerlas y demás, ir arrastrando dependencias, etcétera. Bueno, pues en el caso del reader, a ver por dónde lo explico. El reader lo que acepta en su apply es una función que va, en principio, si lo queremos utilizar para inyección de dependencias, va del contexto que queremos inyectar en la función o en el método, va al resultado que queremos obtener. Y bueno, esto lo que haría sería pues dejar diferir, digamos, esa ejecución de la función hasta que no le pasemos el contexto con un run, que lo veremos en la anterior. En este caso, si por los nombres de los objetos a lo mejor no se ve, pero las funciones estas de aquí son las mismas que tenía implementadas para el ejemplo funcional. Las he reutilizado. Lo único que he hecho en el ejemplo del reader ha sido añadir un trait que no teníamos antes con un type constructor, y pues bueno, por darle de nuevo, por volver un poco a la orientación a objetos, pero solo de cara al exterior. En ese type constructor, pues lo que hacemos sería pasarle el reader, y bueno, el contexto en el caso de todas estas funciones va a ser el mismo, va a ser el del meetup. Bueno, esto era una cosa que a mí, pues la verdad, yo no utilizaba mucho el reader y no lo he visto muy cómodo, porque al final me obligaba un poco a empaquetar todo esto aquí. Pero bueno, también es verdad que era derivado del type constructor que estaba utilizando en el trait. Si hubiera dejado todas estas funciones aquí sin extender esta implementación de meetup, pues hubiera podido poner en cada una de los métodos el contexto que yo hubiera querido también. Vale, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues de nuevo en este caso he tenido un problema un poco también por cómo lo he estado definiendo con los traits, porque las dependencias del manager que subían hasta el contexto de arriba, estos siguen siendo las funciones que he puesto de la técnica anterior. Pues si veis por aquí, estas dos últimas, esas vienen del manager. Entonces, pues he tenido aquí un poco de problema para combinar lo que son las funciones que le entraban a los métodos del meetup con los métodos del manager. Pero bueno, al final, con esta aplicación de aquí, en ese momento no se estaría ejecutando todavía
no se estaría ejecutando el método de addUser, ¿vale? Porque todavía hemos dejado los argumentos del identificador de usuario y el identificador de grupo, los hemos dejado sin especificar. Entonces estaría todavía parcialmente aplicada. Y bueno, al final esto se queda muy parecido al resto de implementaciones que hemos visto. Lo único que podemos ver aquí es que, bueno, tengo ahí algo detrás, porque para poder componer los readers de cada una de estas funciones, bueno, el reader es una mónada y al final vas haciendo como la secuenciación, ¿no? Pues si os dais cuenta del tipo que puse en, en las funciones, es un header. Y bueno, eso no se lleva muy bien con lo que es la secuenciación del reader. Entonces, para apilar un poco el header con eso, pues tuve que hacer un poco de magia por ahí. Que si tengo el código en GitHub y luego si queréis verlo, pues podéis ver un poco que puse una clase implícita para el reader y demás. Y bueno, pues lo que habíamos dicho, este join_attempt lo que va a devolver es otro reader, ¿vale? Con el contexto del meetup. Una cosa que me llamó la atención del reader, bueno, es que para hacer toda esta secuenciación, ¿no? Pues el contexto al final tiene que ir encajando el tipo del contexto. Y bueno, vi alguna técnica, ¿no? Pues que lo que hacían era ir mapeando el contexto de un flat map al siguiente para ir dejándolo todos alineados. Cuando aquí se inyectase el context con el round, pues la función que está dentro del reader ya se ejecutaría y en ese momento pues ya, pues bueno, esto es parte de un test que había dejado ahí. Y en ese momento pues sucedería todo, ¿no? Todo lo que hemos especificado aquí. Una pequeña revelación. Pues bueno, si os vais al código fuente de CATS, pues podéis ver que el reader no es más que un Classley, ¿no? Este concepto que viene de la teoría de categorías y es como un arrow, ¿no? Pues en este caso sería un arrow en el que tenemos el efecto identidad. En este caso el A sería, pues para inyección de dependencia sería el contexto y el B el resultado que queremos obtener. Bueno, en realidad si hubiera utilizado otra cosa distinta al header, me hubiera resultado más sencillo poner aquí en este type constructor f, en la Classley, poner un efecto, porque todos los ejemplos que buscaba de reader siempre venían con un try, con una opción y con type constructor con un solo type parameter. Entonces no tengo muy claro esto al final, si hay alguna forma de hacerlo con header más sencillo, ¿no? Más cómodo, porque al final yo metí esa implicit class, a lo mejor con KineProjector o algo así se podría llegar a hacer de forma más sencilla. Entonces si queréis luego, y alguien lo sabe y me lo puede contar. Y bueno, pues el uso de reader es un poco como el funcional, pero pues mucho más agradable, ¿no? Porque podemos ir componiendo las funciones en esa for comprehension y bueno, pues como cualquier otra técnica funcional un poco más avanzada, pues la curva de aprendizaje es un poco más compleja. Y de hecho, pues lo que me pasó a mí, porque yo el reader la verdad que no lo había utilizado hasta ahora. Y bueno, pero este tipo de aproximación pues te puede llevar luego a técnicas como FreeMonad también, ¿no? Y están
tengo pendiente todavía profundizar en ver cómo la inyección de dependencias ahí se relaciona un poco con las frimonas o con Tackless. Y bueno, entonces, ¿cuál elegir? Pues como en cualquier otra decisión, pues no tenemos esa bala de plata que cubra todas nuestras necesidades, y en este caso pues lo bueno es que podemos combinar varias de las técnicas que hemos visto. Yo aquí he puesto ejemplos de juguete, pero la arquitectura de la aplicación también va a determinar un poco qué tipo de inyección de dependencias utilizamos. Por ejemplo, ahora no sé, hay gente que recomienda ahora hacer inyección de dependencias manual con Maguire, y luego en parte del núcleo de la lógica de negocio utilizar el reader, por ejemplo. No sé, hay varias combinaciones. Hay otra gente que sugiere utilizar el case pattern todavía para esas partes de fuera del programa, para ir empujando las dependencias, empujar las dependencias desde dentro hacia afuera con el reader, y al final manejarlas con Maguire o con case pattern. Y bueno, ¿qué otras opciones hay de las que no he dicho aquí? Pues Maguire, que es inyección de dependencias manual, y poniendo ciertas anotaciones, yo diría que son las mismas que se utilizan en Wii, el JSR 330. Y con esas anotaciones, mediante una macro, pues el compilador ya va a tratar de inyectar por sí mismo todas las dependencias, un poco lo que haría el framework de Wii, pero estáticamente. Luego Scaldi, pues la verdad que yo no lo he visto nunca, pues me metí, vi un poco la documentación y tiene una organización en módulos y luego tiene inyectores implícitos, pues un poco con esa filosofía. Grafter tampoco lo conocía, me lo dijo Juanjo en los comentarios, le estuve echando un vistazo y sí tiene bastante buena pinta, y sería básicamente lo que he explicado del reader, pero añadiendo anotaciones a nuestras clases, pues nos quitaría cierto boilerplate, ¿no?, de esas clases para implementar el reader. Luego ya pues otros frameworks de inyección de dependencias como Spring o Dagger, ¿no?, es bastante conocido en Android, bastante utilizado en Android. Y bueno, un poco las referencias en las que me he basado para montar esta presentación pues han sido la charla que os he dicho a mitad de la presentación, luego la guía de inyección de dependencias en escala del autor de Maguire, Adam Warsky. Para la parte de la técnica de evitar mocks, pues en el blog que tenía, no sé si sigue trabajando ahí, Jessica Kerr, en Monsanto, Create Your Kick Pattern. Pues bueno, aquí no sé si fue en ese momento, a lo mejor cuando empezó a cobrar popularidad el reader. Y luego un pequeño artículo de Tony Morris que está bastante bien sobre el reader Monad también, y bueno, ese es un poco más complejo, está bastante bien. Y bueno, pues el código de ejemplo para todo lo que he puesto aquí está en ese repositorio. En la rama master veréis que hay un intento fallido de montar una aplicación de lanzamiento de misiles. Nada, había demasiadas dependencias y para los ejemplos que quería poner aquí se me quedaba demasiado grande. Y bueno, pues preguntas, recordad que es de nivel introductorio. ¿Preguntas? Si no os pregunto yo qué framework o qué técnicas utilizáis. ¿Quién utiliza Reader y Clixy? En Play decías que había... Yo utilizo Wii, pero bueno,
Ahí está mi jefe. Bueno, pues no sé, a mí me gustaría probar. Personalmente me parece que inyección de dependencias manual más reader, pues tiene bastante, me parece bastante adecuado. Yo el reader, la verdad es que lo utilizo, pero lo utilizo para un caso algo distinto. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando tengo que inyectar pues dependencias de la base de datos, por ejemplo. ¿Sabes? Cuál es la dirección de la base de datos o el puerto de un servidor web o lo que sea, ¿no? De un servicio web. Cosas de ese estilo, pero no los módulos. ¿Sabes? No los módulos que configuran al final tu sistema. Bueno, No las claro, instancias de los módulos, en ¿vale? este caso, claro, estaba Yo para eso introduciendo utilizo normalmente pues, una aproximación manual, o sea, con pues, implícitos, en porque este normalmente la caso, lógica, pues si la tengo con test classes, la tengo con APIs, y ahí no hay inyección de dependencias de ningún tipo, ahí hay simplemente dependencias funcionales, pero no hay inyección de dependencias en el sentido de que tú tienes que construir, ¿no?, una instancia de tu sistema y entonces tienes que empezar a inyectar instancias de otro. No, a sí, en nivel de el, lógica tú tienes dependencias funcionales simplemente, y después a nivel de instancia, es decir, a nivel de inyección de dependencia, ahí que te lo quieren montar con Wiz, pues móntatelo con Wiz. ¿Sabes? Que te lo quieren montar manualmente, pues te lo montan manualmente. Pero lo fundamental, desde mi punto de vista, ya no es tanto el framework que utilizas para inyectar dependencia, como que tu lógica, ¿vale?, esté bien desacoplada del mecanismo, de la infraestructura que vayas a utilizar al final para desplegar eso. sí, se quedaba un poco La experiencia que raro, yo he tenido. se quedaba un poco raro, la verdad, el ejemplo que había puesto, porque parece como que en el context se estaba metiendo las funciones que te daban, Está ¿no? metiendo todo. Claro. Pero muy bien la charla. Me gustó. Sí, yo coincido con Juanma, que al final, o sea, llega un momento en el que si empiezas a utilizar pervasivamente, digamos, type classes, o ya, digamos, tackless o free, o empiezas a, digamos, a encapsular tu lógica de negocio en funciones, prácticamente el problema de la inyección de dependencias desaparece prácticamente, ¿no?, entre las manos, digamos, te quedas sin problema y solo ya es muy superficialmente al final de la aplicación o digamos cuando tienes que resolver esas últimas dependencias ya modulares, ¿no?, base de datos o middleware o índices o lo que tengas, ¿no?, de aplicación. Entonces el problema prácticamente desaparece, ¿no? Nosotros particularmente, como te comenté en los comentarios, pues estamos probando con Grafter, pero porque da algunas facilidades adicionales, ¿no?, de cómo reescribir el grafo de dependencias metiendo algunas de testing a la hora de hacer testeo, etcétera. Es agradable funcionar con él, te quita muchísimo boilerplate y es fácil, pero es verdad que no es un problema digamos que ya no te quita el sueño, desaparece un poco el problema a la hora que cuando estás aplicando otras técnicas funcionales para componer tu código internamente, ¿no? Que, no, vamos, no es que desaparezca el problema, porque Te lo llevas porque fuera. claro, el problema de esa dependencia es cuando tu sistema es complejo y tiene funcionalmente complejo, claro, instanciar todo aquello puede ser un jaleo. Entonces DSL, ¿no?, como Grafter y estas cosas yo creo que están muy bien. Sí. Claro, eso hace falta, sí hace falta, es verdad. Va un poco en la línea, ¿no? Pues de freestyle y cosas así que al final te quitan todo lo que tienes que hacer, todo lo que tenías que hacer hasta ahora manualmente. El problema de las macros es, los proyectos que dependen de macros, es lo frágiles que son, en el sentido de que cambia algo la especificación y se rompe la macro básicamente, y hay que estar corrigiéndola. Y luego que además el módulo de macros que era experimental, pues básicamente está deprecado, están haciendo uno nuevo, con lo cual todo el código que se base en macros de macro paradise, digamos, los que actualmente se usan en casi todos los proyectos, por ejemplo Shapeless o Freestyle u otros. Bueno, Freestyle creo que está usando ya Scala Meta, me parece.
no lo he mirado. No lo sé, la verdad. Pues tendrán que reescribir esas macros o basarse en otras técnicas para hacerlo. Entonces, digamos que introduce cierta fragilidad en esas librerías, ¿no? Que resultan más difíciles de mantener en el largo plazo. Pero bueno, te resuelven el problema ahora, ¿no? Que quizás es lo importante, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.